más de una docena de edificios, incluyendo tiendas de propiedad de los residentes locales, fueron incendiados. Mientras los manifestantes lanzaron botellas, baterías y piedras a la policía, los agentes antidisturbios respondieron disparando gases lacrimógenos. Todo esto ocurrió tras la polémica decisión del gran jurado al no acusar al policía Darren Wilson de la muerte a tiros en agosto del joven Michael Brown de 18 años. La noticia provocó nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en esta ciudad de Missouri. En medio del caos, la policía hizo 61 arrestos. La indignación por la decisión del gran jurado se extendió mucho más allá de Ferguson. Los manifestantes se reunieron en Nueva York, Seattle y Washington, donde también se registraron enérgicas protestas. Por su parte, el presidente Barack Obama también llamó a la calma. Se trata de una reacción comprensible, que algunos estadounidenses estarán de acuerdo y otros se sentirán enojados por la decisión de no procesar a Wilson, dijo Obama en un discurso en vivo la noche de lunes. La muerte de Brown encendió un debate nacional racial y la aplicación de la ley. En ninguna parte la tensión fue más evidente que en la ciudad predominantemente negra de Ferguson, que tiene una mayoría blanca en el departamento de policía y el gobierno de la ciudad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo 2 investigaciones de derechos civiles en el caso, una sobre si Wilson violó los derechos civiles de Brown y otra sobre el historial general del Departamento de Policía con las minorías. La familia de Brown solicitó 4 minutos y medio de silencio tras anunciarse la decisión, para significar las 4 horas y media que su cuerpo estuvo tirado en una calle tras haber sido baleado. Ellos también están impulsando una iniciativa que coloque una cámara de video en los uniformes de la policía. El Departamento de Justicia del país ha puesto en marcha una amplia investigación sobre el desempeño de los agentes de Ferguson en busca de patrones de discriminación. Muy bien, en declaraciones del policía Darren Wilson que acaban de ser publicadas en los medios internacionales, dice a ABC News que Michael Brown, el joven afroamericano, había intentado quitarle su pistola mientras estaba en su patrullero y que le disparó cuando el joven se negó a rendirse. Aunque afirmó sentirse mal por haberlo matado, agregó que volvería a actuar de la misma manera y que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Entonces es la posición del policía que el joven tampoco no es lo que él dice, ¿no? Que no es un joven inocente que pasaba y que no hizo nada, que también hubo pues una participación y una acción entre los dos. Claro. Aquí hay que explicar un poco el contexto también jurídico, ¿no? Porque se habla, esto es el gran jurado, los que ven las series americanas, por ejemplo, la ley y el orden, solamente lo sabrán, ¿no? Es quien decide si se acusa a una persona, ¿no? Y que pase su caso a un juicio, es el gran jurado. No es como acá, que sería, de acuerdo al Código Procesal Penal de acá, que es el fiscal el que decide si acusa. Allá es el gran jurado. El gran jurado son personas, como un jurado, ¿no? Que pueden ser de 23 a 12. En este caso, en el caso de Ferguson, han sido 12 personas, ¿no? De las cuales 3 eran negros y 9 blancos, ¿no? Ese es un detalle importante. Bueno, en fin, y entonces estos fueron los que decidieron. Normalmente el gran jurado se demora apenas unos días, es una decisión muy rápida, porque lo único que se trata de ver es que ya hay suficientes indicios para ver si el caso se puede llevar a juicio. Nada más. No, claro. ¿Qué ha pasado en este caso? Como es un caso sumamente sensible, la decisión ha tomado 3 meses. Han visualizado 70 horas de testimonios, han escuchado 60 testigos, han examinado informes, ¿cómo se llama? De informes de autopsias, forenses, en fin, toda una serie de documentación, cosa que es bastante inusual. O sea, por la sensibilidad del tema, digamos, cómo se ha demorado este gran jurado es absolutamente impresionante. Y bueno, llegan a esta decisión. Claro, el episodio como tal duró unos 2 minutos, nada más, ¿no? Y esos 2 minutos han dado lugar a toda esta sucesión de testigos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que el policía lo que dice es que está en su patrullero, vio 2 personas sospechosas, las llamó desde su carro, ¿no? Y que el fallecido Brown, primero que él estaba abriendo, él quiso salir de su carro el policía y el otro le cerró la puerta violentamente y después le pegó, y no solo le pegó, sino que trató de, según él, arrebatarle su arma. Y sintió que el otro era tan fuerte que prácticamente estaba dirigiendo el arma prácticamente contra él, ¿no?
contra el propio policía y contra el cuerpo de policía, que pensó que lo iba a matar en ese momento, a disparar, pero logró reponerse y ahí disparó una primera vez, y de ahí sale y lo persigue junto al otro, porque eran dos muchachos, dos jóvenes, y en ese momento se para Brown, y según el policía, de manera muy agresiva, va contra él, y como metiendo la mano acá, ¿no? en el gesto, como que va a sacar un arma, y se va enfrente contra él, y es en ese momento que le dispara varias veces, ¿no? Entonces, el problema que ha habido es que está la versión de policía, que es esa, y además hay varios testimonios que se contradicen. Del amigo, por ejemplo, que estuvo con Michael Brown, ¿no ha sido suficiente el haber...? Lo que pasa es que hay ese testimonio, pero hay otros que comenzaron a ver, de repente, no desde el comienzo, pero después, cuando ya estaba en la persecución. Y entonces hay unos que dijeron, por ejemplo, que Brown le dispararon en la espalda, le disparó en la espalda, pero ahora que hay la autopsia no hay ningún disparo por la espalda. Entonces, todo ese tipo de contradicciones que aparentemente han llevado al gran jurado a finalmente decidir que había, no había habido intento de homicidio, ¿no? Y por lo tanto no había lugar a que la cosa pase a un juicio. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar ahora? A nivel federal, como esto es el delito de homicidio, es un delito que es a nivel estatal. Entonces, a nivel federal lo que hay es una investigación por delitos, por haberle, en todo caso, no habérsele reconocido sus derechos civiles a la víctima, y que en un momento dado tenía, si no me equivoco, unos 10 años de máximo de pena, ¿no? Y eso es lo que se está investigando ahora, para ver si ya no es por el tema de homicidio, porque es solamente competencia estatal, sino a nivel federal, para ver si se le ha privado, ¿no?, intencionalmente de sus derechos civiles. No sé si la gente recordará que había una película que se llamaba Mississippi en llamas, donde hace más de 40 años asesinaron a 4 activistas antirracistas, ¿no? Y el tribunal, que estaba compuesto por blancos, los exoneró a los asesinos. Pero a nivel federal hubo un juicio por el por el delito de haber privado de derechos civiles a las 4 víctimas, y se les condenó efectivamente por 10 años. Es un poco la misma figura que podría darse en este caso, pero no es tan simple tampoco, ¿no? Claro, por ejemplo, el presidente Obama lo que ha pedido es calma, ¿no? Y sobre todo respetar la decisión del gran jurado. Uno se pregunta, ¿esto puede traer más violencia en los próximos días, o se va a ir calmando de acuerdo, a lo que pueda pedir, por ejemplo, la familia de Michael Brown también, que creo que tampoco no estaba muy de acuerdo? O sea, si bien no le ha gustado la sentencia, ellos no alentan la violencia. Claro, ¿no? En realidad, para empezar, no es la primera vez que hay, lamentablemente, este tipo de episodios, ¿no? Hay la muerte de un negro, un joven negro que muere por enfrentamiento con alguien de la policía, ¿no? Entonces no es la primera vez que esto pasa, y han habido antes revueltas, pero en todo caso sí traduce un malestar. Porque efectivamente hay muchas veces un sesgo de tipo racista, a veces en fuerzas de la policía, que es justamente lo que se está investigando también, por otro lado, ya no de manera individual, sino a nivel colectivo, de cuál es el comportamiento de la policía en general, de la policía de Ferguson, ¿no? Muy bien, nosotros vamos ahora a ir con otros temas. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha criticado a Europa por reconocer a Palestina como un Estado. De otro lado, los árabes israelíes están preocupados por el proyecto de ley que declara a Israel como Estado-nación del pueblo judío. El reconocimiento de Palestina como Estado de manera unilateral y sin negociaciones es un grave error para la paz, ha asegurado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras una reunión con su homólogo checo Bohuslav Sobotka. Las necesidades individuales de reconocimiento mutuo y acuerdos de seguridad sólidos sobre el terreno, que son tan esenciales para la paz, no son abordados por países europeos que reconocen unilateralmente a Palestina como Estado. Yo creo que es un gran error para la paz, porque alienta a los palestinos a endurecer sus posiciones de no ceder el reconocimiento mutuo ni las cosas necesarias para una verdadera seguridad. Ellos hacen que la paz se aleje y que llegar a una solución sea cada vez más difícil. Como se recuerda, tras el reconocimiento de Palestina como Estado apoyado por Suecia y los parlamentos británico y español, Israel ha aumentado su presión sobre esos países. Además, el Parlamento Europeo tiene previsto votar por este mismo tema durante
durante diciembre, según reportó la cadena Hispan TV, por presiones del gobierno israelí de posponer el debate y votación previstos inicialmente para el jueves 27 de noviembre. De otro lado, las críticas han caído sobre Netanyahu tras la aprobación de un proyecto de ley considerado el más discriminador de los 66 años de historia de Israel y que pretende declarar al país como Estado-nación del pueblo judío, dejando de lado a los árabes israelíes que conforman al menos 20% de la población y que en cifras puede convertirse a 8,2 millones de personas. Vivimos unos con otros en un estado, tenemos que vivir con los demás. Estoy asustado de que un día se me diga que no tengo casa aquí y me sacan. Esta ley es antidemocrática y podría ser usada para legitimar el racismo y la discriminación contra los palestinos que son ciudadanos en Israel. Muchos árabes veteranos también han recordado que ellos nacieron ahí incluso antes de la fundación de Israel en 1948 y piden que este sea un estado para todos los ciudadanos, no solo para judíos o solo para árabes, drusos o cristianos. Muy bien, vamos a hablar pues de un tema sensible, pues no por ambos lados. El reconocimiento del Estado palestino que molesta a Israel y cada vez más son países miembros de la Unión Europea que lo van reconociendo, ¿no? Es como, lo toman como que o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Se podría entender así. Hay que aclarar un poco, ¿no? Aquí lo que se está dando no es que realmente se esté reconociendo al Estado de Israel, salvo el caso, el único país europeo que realmente ya decidió a nivel de gobierno reconocer a Israel es Suecia, no hay otro. A Palestina. Perdón, a Israel, al Estado palestino. Es el único. Lo que ha pasado es que en Gran Bretaña había una resolución del Parlamento instando al gobierno a que se reconozca al Estado palestino, pero no tiene efecto vinculante. En realidad tiene una finalidad simbólica. Igual ha pasado en España. En Francia ya se viene, el 28 este viernes se va a debatir y el 12 de diciembre, si no me equivoco, se va a votar y muy probablemente va a ser adoptada una resolución en el mismo sentido. Lo que tiene lo que tiene en realidad es todo esto es una finalidad simbólica como de manera de presionar a Israel, porque claro, Netanyahu dice sí pues, pero el reconocimiento tiene que ser por efecto de un acuerdo entre nosotros y la autoridad palestina. Pero el hecho concreto es que Israel está saboteando el acuerdo. Es así de simple. Israel no mueve, al contrario, está con las construcciones ilegales ¿cómo se llama?, de asentamientos judíos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Lo que está haciendo es bloquear, ¿no?, toda posibilidad de acuerdo. Entonces, ese es el problema. Y a nivel de la Unión Europea, que hace unas 2 semanas, el diario Haaretz de Israel reveló la existencia de un documento de trabajo donde se preveía que si las negociaciones fracasan definitivamente, la Unión Europea va a imponer sanciones a Israel. Entonces el documento fue revelado, lo que generó pues una incomodidad, pero no ha sido desmentido realmente porque el documento existe, ¿no? En cuanto a este tema de la ley esta que digamos proclama el Estado-nación judío en base a un criterio judío y no democrático, Israel no tiene constitución, lo que tiene es una declaración de independencia que habla de la democracia, ¿no?, y de la igualdad independientemente de la religión, sexo y todo lo demás. Bueno, este documento este proyecto de ley que se está haciendo votar contradice la ley de independencia, porque entonces da a Israel como factor, digamos, identificación, ya no la democracia, sino el hecho de ser judío o no, lo cual efectivamente deja mal parados a ese 20% de la población que es de origen árabe. Además, pero también afectaría a otros. Hay, por ejemplo, población católica o cristiana que no serían beneficiados. Bueno, ¿no?, que son también una minoría aún, claro, son, digamos, una minoría aún más pequeña, ¿no? Pero en todo caso, efectivamente, lo que podría pasar es que le dijeran a a alguien que no es judío, que por ejemplo no tiene el derecho de vivir ahí donde está viviendo, que hay una preferencia por los judíos y lo van a sacar. Ese es el temor que ha expresado este palestino, árabe israelí, ¿no? Que ha declarado, ¿no? Porque efectivamente hay árabes israelíes que tienen en principio los mismos derechos que los judíos en principio, aunque en la práctica no es así, pero con esta ley
se va a agravar la cosa, ¿no? Muy bien, nosotros vamos ahora a ir con Túnez, con los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial en ese país. Hoy se anunció a Beyi Caid Essebsi y Monsef Marzouki como